Mi nombre es Irina, yo soy estudiante de doctorado del doctor Ramón Batista. Les voy a presentar parte de los avances de mi trabajo de doctorado con este hongo halófilo Aspergillus sidowi, que fue escrito en nuestro grupo precisamente por mi asesor. Entonces, es el análisis morfológico de Aspergillus sidowi bajo condiciones de baja actividad de agua. Bueno, como todos sabemos, los hongos colonizan una amplia variedad de ambientes extremos. De más está decirlo, estamos en un taller de extremófilos. Yo voy a hablar particularmente de los hongos que crecen donde hay baja disponibilidad de agua. Esta baja disponibilidad de agua puede ser debido a varios factores, por ejemplo, en la Antártida o en cualquier ambiente donde el agua se encuentre congelada. Si hay mucha agua pero no está disponible porque está congelada, puede haber baja disponibilidad de agua por una sobresaturación de cualquier soluto, en este caso cloruro de sodio principalmente, que es lo que nos interesa. Y en los desiertos, bueno, no hay agua porque no hay agua. Entonces, de aquí en adelante me voy a referir a microorganismos xerófilos. Son estos que pueden crecer óptimamente cuando la actividad de agua es menos de 0.85. El microorganismo por excelencia, Saccharomyces bisporus, es el que está descrito como uno de los que puede vivir con menos actividad de agua de 0.61, que es muy, muy poquito. Y dentro de esto vamos a hablar de los halófilos, que son aquellos donde esta baja actividad de agua está impuesta por una alta concentración de cloruro de sodio. En los primeros estudios y de los primeros conocimientos que se tenía de esto, se creía que solo arqueas y o bacterias podían vivir en estos ambientes tan extremos. Después se vio que no, y hay descrito varios hongos, levaduras y hongos filamentosos. Les voy a hablar de Ortea Wernicki y me voy a referir en los ejemplos a ellos porque son dos modelos de estudio bastante conocidos. Ortea, que es un halotolerante extremo, él puede crecer sin sal y puede crecer en condiciones de saturación. Y Walemi ictiofaga, que es un halófilo obligado, quiere decir que necesita de sal para crecer óptimamente y para crecer. No puede crecer sin sal. Entonces, ¿qué pasa con estas condiciones hipersalinas? Se salió un poquito, bueno. Cuando estos organismos se enfrentan a estas condiciones de hipersalinidad, lo primero que ocurre es un desbalance osmótico que va a llevar a una inactivación de muchas de las enzimas que participan en los procesos metabólicos de las células, y esto va a llevar, por supuesto, a perturbar el metabolismo. Una de los cambios principales que surgen son todos los relacionados con la vía de Hock y la síntesis del glicerol, que es de los solutos compatibles por excelencia en los hongos extremófilos. Además va a ocurrir toxicidad por iones, dentro de lo que se encuentra el litio, el sodio, por supuesto el cloro, el potasio y el zinc. Además va a haber una amplia producción de especies reactivas de oxígeno, como pueden ser, bueno, las tres especies reactivas de oxígeno con las que estamos, que mayormente se ven, son el anión superóxido, radical hidroxilo y peróxido de hidrógeno. Entonces, para contender con todo esto, en las células se van a ver muchas adaptaciones relacionadas con el transporte de iones para equilibrar este desbalance, esta toxicidad por iones. Además, se van a ver cambios relacionados con la síntesis de solutos compatibles, que es una de las principales estrategias, y muchos cambios morfológicos como engrosamiento de la pared celular, la melanina que aquí se puede observar, y algunas hidrofobinas también. Nos vamos a enfocar en los cambios morfológicos, aunque este trabajo es más amplio y después les voy a comentar, pero nos vamos a enfocar en los cambios morfológicos. Hasta ahora, de estos organismos que viven en ambientes hipersalinos, ¿qué tenemos sobre morfología? De Wallemia, que es de los más estudiados, tenemos en este género 3 especies en las que se ven
que hay diferencias en el tamaño, en el color, en la longitud de las cifras que están directamente pegadas al medio de cultivo. Además, pueden haber diferencias significativas o no, puede haber decrecimiento del diámetro de las cifras. Esto depende de la especie. Es interesante que a veces con el aumento de la salinidad, el diámetro de la hifra decrece, a veces es mayor y a veces no se encuentran diferencias. También podemos encontrar diferencias en la longitud de los compartimentos celulares. Y en medio líquido se han reportado presencia de clumps. Son unas agrupaciones multicelulares que se denominan clumps. Y también en altas concentraciones de sal se ve que el tamaño del pellet aumenta. Estos estudios son todos con TEM, con microscopía de transmisión, también en estos organismos Wallemia. Y aquí se puede ver ya detalles más, se pueden ver detalles sobre el engrosamiento de la pared celular, que con microscopía de campo claro no se aprecia. Se pueden ver que hay estructuras como lamelas, la melanización de la pared celular. Aquí estos serían los clumps y cómo se vería en las células como tal. Y también se observa que las vacuolas en condiciones óptimas de salinidad son una vacuola grande y aquí la vacuola se van a pasar a fragmentar y van a ser varias pequeñas. Entonces, en Aspergillus, que nos vamos a enfocar ahora en Aspergillus, tenemos que también se encuentra el decrecimiento, el color de la colonia va cambiando. Hay excesiva producción de conidióforos, formaciones, la formación de cleistotecio, que son estructuras de reproducción, es inhibida drásticamente. Y en este caso, que este Aspergillus es del que vamos a tratar, también se encuentran estructuras lamelares y engrosamiento de la pared celular, como se había visto en los órdenes walemiales. Entonces, nos interesa este modelo Aspergillus porque es atractivo para el estudio de organismos halófilos, ya que hay muchos representantes que se encuentran y que pueden vivir con baja actividad de agua. Entonces, ya dentro de lo que encontramos, vemos que nuestro Aspergillus sidowi, su condición óptima de crecimiento va a ser en 1 molar de cloruro de sodio, siempre que ponga 1 molar o 0 o 5,13, pues son las condiciones en que trabajamos, son de cloruro de sodio. Y entonces vemos que tienen su estructura de reproducción, su conidióforo, en este caso la vesícula, médula fiálida y los conidios. Ya aquí trabajamos en condición sin sal y a 1 molar, que determinamos que era la condición óptima, y vimos que no hay diferencia en cuanto a las estructuras que se presentan. Se siguen presentando estructuras de reproducción. Sin embargo, cuando añadimos más sal, y aquí vamos a hacer 2.5, 3, 3.5, lo que quiero que vean de aquí es, aquí se ve perfectamente toda la estructura de reproducción. Aquí también 3.5, pero vean que es más pequeña. Y si seguimos añadiendo sal hasta el punto de saturación, aquí ya solo se ven estructuras, no se observan estructuras de reproducción, solo se observan estructuras vegetativas y aquí prácticamente no crece nada. Incluso parece hasta una levadura. Ya en un análisis más detallado que vamos a ver aquí, este es sin sal, aquí es condición óptima de crecimiento y 5.13 molar, que sería la condición de saturación por cloruro de sodio. Ahí me permiten tomar un poquitico de agua. ¿Dónde la dejé? Aquí. Entonces, les decía, 0 molar, 1 molar, que es condición óptima, y 5.13. Aquí vemos cómo
Esto, aunque representa una condición de estrés, porque el halo de crecimiento es menor, se ve que tiene estructuras de reproducción, sin embargo, aquí no se observan. Y aquí vamos a ver igual. Esta es una vista de el margen de la colonia en 0 molar, donde se observan muchas más ramificaciones que en 1 molar, que el crecimiento es polarizado y es mucho más limpio, por decirlo. Y aquí en 5.13 ya la polarización del crecimiento, que es como debería crecer el hongo, se pierde y empiezan a verse hifas entrelazadas y muy, muy finitas. Aquí vamos a ver igual 0 molar, 1 y saturación por cloruro de sodio. Lo que quiero remarcar aquí son estas flechitas. Estas flechitas van a indicar dónde comienza el primer septo. Esto es importante porque el hongo va a aceptar en dependencia de la disponibilidad de nutrientes que tenga. Entonces, en 1 molar, que es donde él se siente cómodo, miren el septo en donde se encuentra. Todas estas hifas van a estar aquí hasta 500 micras. Entonces, el primer septo se encuentra bien atrás y aquí serían las 500 micras. Sin embargo, en 0 molar, el primer septo aparece en un tramo mucho más corto y en 5.13 vean que está casi al inicio de la hifa. Aquí vemos en detalle los núcleos en 0, en 1 y en 5.13, que es saturación, y vemos que hay una gran cantidad de núcleos, mucho más en 1 que en las otras 2 molaridades. Entonces, esto lo comprobamos con análisis estadístico. Aquí tenemos que todo esto que dijimos de que aquí tenemos la longitud en el eje de la Y y aquí sería el primer compartimento. En verde va a estar la condición de óptima de crecimiento. En azul vamos a tener sin sal y en rojo vamos a tener la condición de saturación por cloruro de sodio. Entonces, vamos a ver que la longitud del primer compartimento aquí en condición de saturación es menor de 50, es aproximadamente 29, comparado con la condición óptima, que vamos a ver que va a estar sobre las 350 micras. Las diferencias son muy significativas en todos los casos. Aquí igual para la frecuencia de aceptación vamos a tener esto aquí en micras y vamos a ver cada cuántas micras yo voy a tener un septo. Entonces, en condiciones de estrés yo voy a encontrar septos cada menos micras y en condiciones óptimas los septos van a estar más distanciados. Y esto lo podemos ver aquí. Aquí vamos a ver índice de ramificación y índice de nucleación. Igual, hay diferencias significativas en las 3 condiciones y vamos a encontrar que siempre hay más ramificaciones en condiciones de estrés. Estrés tanto por ausencia de sal como por exceso de sal en relación a la condición óptima. Y el índice de nucleación siempre vamos a encontrar más núcleos donde hay la condición óptima y la cantidad de núcleos va disminuyendo en la medida que nos enfrentamos a condiciones de estrés. Aquí podemos ver, medimos cada 10 micras, 250 micras y 500 micras. En cada una encontramos diferencias significativas en las 3 condiciones, en 0, en 1 y en 5.13. Siempre vimos que las hifas se engrosaban en la medida que avanzábamos hacia adentro en las 3, indistintamente, pero siempre la hifa fue más gruesa en la condición óptima cuando la comparamos con la condición de 0, que sería esta, y en 5.13 las hifas fueron mucho menos gruesas que en las otras 2. Y esto aquí representa, yo creo que esto es bastante abarcador sobre lo que podemos encontrar de la morfología. Aquí tenemos 0 molar, 1 y 5.13. Esto va a representar septos, de 1 septo hasta 35 septos.
Y esto quiere decir, cada cuadrito representa un septo y su longitud. Quiere decir que aquí habrían 35 septos y la longitud, estos moraditos sería entre 0 y 50 aproximadamente. El azul empieza en 100. Quiere decir que todos los septos de 5,13, que es la condición de saturación por cloruro de sodio, van a ser muy pequeñitos, la longitud que hay entre un septo y otro, y además van a ser muchos. En todo esto recuerden que es en una longitud de 500 micras. Sin embargo, en 0 y en 1 vamos a tener muchos menos septos, cada cuadrito, en 500 micras, menos de 10 septos aproximadamente, y siempre el primer septo vean que va a tener una longitud mucho mayor que el resto. Entonces, nosotros asociamos esto también, por supuesto, porque todos estos cambios morfológicos tienen un trasfondo, ¿no?, molecular, y vamos a ver qué significa esto a nivel de proteínas. ¿Qué proteínas están envueltas en esta septación y ramificación y qué genes se van a regular para conseguir estos cambios morfológicos, ¿no? Entonces, uno de los primeros que aparecen van a estar relacionados con la vía de Hox, que se activan cuando se activa la vía de Hox, esta proteína aquí, CDC42, que va a activar a su vez septinas y forminas que se han encontrado en Aspergillus nidulans y en Aspergillus fumigatus y que tienen que ver con la ramificación y con el desarrollo de los conidióforos. Además, otras septinas que tienen que ver con la coordinación de los septos para la ramificación, porque ahí se determina dónde va a septar y para dónde va a ir la rama. Y algunas forminas también que tienen que ver con la septación y el diámetro de la hifa. Nosotros, además de este trabajo de morfología, estamos trabajando con un transcriptoma que lo van a poder ver en la sesión de póster. Lo va a presentar la alumna de maestría Giselle Valdés, y ahí van a poder ver que nosotros sí encontramos septinas y forminas. No presentamos el transcriptoma porque no, por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero sí las encontramos. De esto no hay nada en hongos halófilos, así que nos parece bastante interesante. Además, sobre la pared celular, que hay bastantes trabajos de microscopía de transmisión sobre la pared celular. En todos ellos se habla que la pared celular se engrosa cuando hay una mayor salinidad, pero ¿qué es lo que se engrosa? Se engrosa la quitina, se engrosan los glucanos. Entonces, principalmente está compuesta por quitina y glucanos. Hay estudios que dicen que no es la quitina, que probablemente sean algunos de los glucanos, y estos son varios de los genes que se han encontrado en Aspergillus fumigatus, pero como les repito, como les digo, en hongos halófilos no se tienen informes de esto. Y con relación a los núcleos, de igual manera, la microtubulina es esencial en la división nuclear y en la migración. Se han descrito y se han estudiado los componentes de la migración nuclear que se han identificado relacionados con la vía de la adineína y de la dinactina, y además estos genes que ya habíamos visto tienen que ver también con el posicionamiento nuclear, pero ojo, se han identificado los componentes, pero no el mecanismo de cómo funcionan. De igual manera, en halófilos no hay nada sobre esto. Entonces, como les decía, este es un trabajo más amplio. Además de la morfología, hemos trabajado con estrés oxidativo y con la producción de los solutos compatibles. Este es el artículo que ya tenemos sometido para revisión, ¿no? Y además tenemos lo de transcriptoma que pensamos que saca en otro trabajo. Estos cambios de los que les hablé, morfológicos, también los hemos visto en el transcriptoma con genes que están diferencialmente expresados. Y bueno, es un trabajo que
que sigue, ¿no? Quería agradecer a todas las organizaciones, ¿no? que contribuyeron en este trabajo y bueno, eso sería todo.